Hola, ¿qué tal? En esta presentación vamos a conversar un poco sobre la estructura de las redes y los modelos OSI y TCP, que son modelos de comunicación que se utilizan en las redes. Para hablar un poco sobre los elementos de comunicación, existen tres elementos, que es el origen del mensaje, el canal que se va a utilizar y el destino. Entonces, en el mensaje o en el origen del mensaje se va a llevar un codificador, luego se va a enviar al transmisor para luego seleccionar el medio o el canal de transmisión. Seguido de esto, la comunicación va a llegar hacia el receptor, el decodificador, o sea, quien debe entender cómo fue transmitido ese mensaje para interpretarlo, y entonces el mensaje ya habría llegado al destino. Los datos se envían a través de pequeños bloques denominados segmentos. Existen dispositivos en la red que se encargan de segmentar o dividir los mensajes para que la información no viaje como un solo y único bloque, sino que viaje por medio de pequeños bloques. Estos bloques tienen un tamaño específico y este tamaño es definido por el modelo que se utiliza de transmisión en la red. La red está dividida en componentes de hardware y en componentes de software. Están los dispositivos finales, como por ejemplo las computadoras, las tabletas, los teléfonos IP, los celulares, etc. Y también hay dispositivos intermediarios o componentes de hardware que permiten la transmisión por medio de la red, tales como switches, modems, access point, routers, entre otros. Y también tenemos el software de la red. Hablamos de los software que están instalados, ya puede ser en los dispositivos finales o también el software que está instalado en los dispositivos de comunicación de la red. Existen diferentes funciones para los dispositivos finales. Por ejemplo, hay dispositivos que son únicamente clientes, otros que son servidores y algunos que funcionan como cliente y servidor al mismo tiempo. Como por ejemplo, cuando tenemos una página web, la página web está alojada en un servidor, o sea que él debe encargarse de crear un proceso dentro del servidor o una tarea en específico que permita atender a un cliente cada vez que alguien hace una consulta y atenderlo de manera individual y específica. Por ejemplo, cuando el cliente A hace una consulta a una página web, puede ser que él esté dentro de la página web en la sección de contactos, y cuando el cliente B haga una consulta hacia una página web, el servidor no debe responder con la misma sección en la que está el cliente A, sino debe responder de forma única y exclusiva sobre la sección en la que se encuentra el cliente B, de forma que ambos pueden estar interactuando con la misma página web pero en diferentes secciones. Esto se logra por medio de la creación de procesos para cada uno de los clientes individuales, de forma que se atienda a cada uno por aparte y al mismo tiempo. Esa es la función del servidor. Existen dispositivos intermediarios, como comentábamos hace un rato, como por ejemplo routers, switches, access point y otros que permiten o proporcionan la conectividad y garantizan el flujo de los datos a través de la red. Las ventajas de este tipo de elementos es que nos ayudan en el diseño de los protocolos, promueven la competencia, permiten que los cambios en una capa no afecten a las diferentes capas restantes y proporcionan un lenguaje común. Esto es por medio de la implementación de distintos dispositivos en la red. Existen diferentes modelos
para la comunicación en las redes. En este caso vamos a hablar un poco sobre el modelo TCP/IP, que es el modelo actual, el modelo que se utiliza. Este modelo utiliza 4 capas, que es la capa de aplicación, por ejemplo, la que representa los datos para el usuario, más el control de codificación y de diálogo, o sea, propiamente la aplicación que va a recibir el dato como tal. Háblese de, por ejemplo, Zoom en el caso de una computadora, podría ser WhatsApp o Facebook en el caso de un dispositivo móvil, entre otros. Luego está la capa de transporte, que es una capa que está más asociada propiamente al sistema operativo, en donde está alojado ese dispositivo final, que por ejemplo en el caso de un dispositivo móvil sería un Android o un iOS. En el caso de la computadora podría ser Windows, Linux o Mac, ¿verdad? Admite la comunicación entre distintos dispositivos de distintas redes y lleva a cabo todo ese protocolo de comunicación entre los dispositivos. Luego tenemos más abajo la capa de internet, que determina la mejor ruta a través de la red. Esto básicamente está asociado a los dispositivos de transmisión de la red o de comunicación, tales como routers, switches, modems, access point y otros. Y está el de acceso a la red, que controla los dispositivos de hardware y los medios que forman parte de la red. Aquí es en donde ya los datos se convierten en bits o en unos y ceros y se transportan por medio de la red. Entonces, cuando nosotros vamos a llevar a cabo un proceso de comunicación, por ejemplo del lado izquierdo, comenzando con el modelo TCP/IP, un dato va a tener que pasar primero por la capa de aplicación, transporte, internet y acceso a la red, luego ser transmitido por un medio, y del otro lado de la comunicación va a tener que llevar el mismo proceso pero al revés. Primero el acceso a la red, luego internet, luego transporte y por último la aplicación, hasta donde se muestra el dato que el usuario desea recibir. En el proceso de envío y recepción de mensajes existen diferentes términos de encapsulación de protocolos. Por ejemplo, cuando un dato de un usuario se va a enviar, como hablábamos hace un instante, los datos se dividen en segmentos. ¿Ok? Entonces se toma una porción de los datos del usuario, que es un tamaño en específico, y luego se le agrega información propia de TCP, ¿verdad? Y entonces a esto se le llama un paquete, un segmento de TCP. Luego se le agregan los datos de la dirección IP y entonces ya estamos hablando de un paquete IP. Además de eso se le agregan los datos de Ethernet, que son los datos de la red, y ya estamos hablando de que todo en conjunto es una trama. ¿Okay? Esto se convierte a bits o a unos y ceros y se envía por la red. Del otro lado se vuelve a descomponer todo ese paquete en conjunto, de forma que se obtienen los datos del paquete, luego los datos IP, por último los datos del TCP, y entonces ya se puede descomprimir, por así decirlo, o ver y tener acceso a los datos del usuario. Y así viajan cada uno de los fragmentos de todos los datos que el usuario desea transmitir. Existen diferentes modelos, los cuales son el modelo OSI y el modelo TCP/IP. El modelo OSI está conformado por 7 capas, entre los cuales la capa de aplicación, presentación y sesión hacen la función que cumple la capa de aplicación del modelo TCP. La capa de transporte hace la misma función de la capa de transporte del modelo TCP. La capa de red del modelo OSI hace la misma función de la capa de internet del modelo TCP/IP. Y luego enlace de datos y física toman la función de acceso a la red. Ahora,
el modelo que se utiliza actualmente no es el OSI, sino el modelo TCP/IP.